No debería haber diferencia, pero depende quién lo usa, porque yo creo que según no sé si me recuerdo bien, Prabhupada Nuga no eran los Ritvix. Puede ser. Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Bueno, a ver, donde veo aquí. eh, sí, yo creo que sí. O sea, claro. A ver, esto. Tampoco tengo una señal muy buena, parece, que todo muy lento. Pero bueno, no, Prabhupada dice que somos Rupanugas, ¿no? O sea, ya está. O sea, ¿para qué inventar algo nuevo o incluso sustituir la denominación? Pero como Prabhupada es un Rupanuga, si seguimos a él también, o sea, no debería haber diferencia, pero esta gente que lo usa creo que quiere diferenciarse, que son los únicos que realmente siguen a Prabhupada y los demás todos estamos equivocados o desviados, qué sé yo. Creo que es lo que pienso, lo que dicen. Prabhupada Nugas. Worldwide, los hay de Unión Europea, vamos a ver worldwide, a ver qué sale de ahí. Bueno, aparte de esto, a ver si hay algo sobre el... Sí, sobre el prefacio, Maharaj, eh, mientras busca eso, hemos estado conversando con Sri sobre algo que a lo mejor es más bien lingüístico, pero si es que puede como a lo mejor comentar o tal vez no tiene nada que ver, pero cuando ahí se habla de Goswami en el prefacio, Mm. y Go es sentido, pero Go también se relaciona con vaca, con entonces, El amo de las vacas. exactamente. Entonces, en el prefijo go, hay una relación, una conexión que se puede establecer con la idea de Goswami y que también go signifique vaca y que se conecten de alguna forma, que compartan la misma, como el mismo vocablo. No, no creo, ¿eh? O sea, es la primera vez que oigo esa idea. Después de tantos años, no me ha ocurrido, ¿eh? Como normalmente tú miras esto en el Vedabase, o sea, exclusivamente cuando Srila Prabhupada habla de Goswami se refiere a los sentidos. No creo que existe ni una sola vez que se menciona como el amo de las vacas. Desde luego que no. Gopala sí, pero es otra cosa, ¿no? Es el protector de las vacas. O sea, ¿qué sería un Goswami? No somos los dueños de la vaca o algo así, que no, son los sentidos. Pero interesante. Claro, a lo mejor como el prefijo que tuviera una conexión, pero sí, sí entiendo No, lo que dice. no. Go también significa tierra, o sea, pero nunca se dice que un Goswami es como un terrateniente, ¿no? Que no, Claro, que no. no, no Sería combina. otra posibilidad. Sí, Prabhupada Nuga son Ritviks. Eso está claro. Para responder a Paramakaruna. O sea, mejor no somos Prabhupada Nugas, entonces, en ese sentido. O sea, da igual. Entonces, no hay nada más, ¿no? Sobre el prefacio. No, al menos Ok, vamos al texto 1 entonces. Vacho vegam manasakroda vegam jiva vegam udaropasta vegam etan vegan yovishaheta dira sarvam apimam pritivim sashishyat. La persona ecuánime, que es un dira, esa es la traducción de dira, que puede tolerar el impulso de hablar las exigencias de la mente,
la influencia de la ira y los impulsos de la lengua, el estómago y el órgano genital está capacitado para hacer discípulos en todo el mundo. Un largo significado que me imagino vamos a estar ahí meses con porque vamos poco a poco. Significado en el Srimad Bhagavatam 6, 9, 0 no puede ser, tendría que ser 1. Oh, no, es un error. Aquí es 6, 1, 9 a 10. O sea, habrá en inglés está, es el primer capítulo del sexto canto que es sobre Ajamil. Y aquí son los textos 9 a 10. Parikshit Maharaj hizo a Shukadeva Goswami una serie de preguntas inteligentes. Una de esas preguntas era, ¿por qué la gente se somete a la expiación si no puede controlar sus sentidos? Por ejemplo, puede que un ladrón conozca perfectamente bien la posibilidad de ser arrestado por robar y puede que incluso vea a la policía arrestando a otro ladrón y sin embargo continuará robando. Se adquiere experiencia oyendo y viendo. Alguien que es poco inteligente adquiere experiencia viendo y aquel que es más inteligente adquiere experiencia oyendo. La persona inteligente se abstiene de robar al oír de los libros de leyes y de los shastras o escrituras que no es bueno robar, y al escuchar que el ladrón es castigado cuando se le arresta. La persona menos inteligente quizás primero tenga que ser arrestada y castigada por haber robado, para que aprenda a dejar de robar. Sin embargo, el pícaro, el hombre necio, quizás tenga la experiencia de haber visto y oído, y puede que hasta haya sido castigado, pero aún así continuará robando. Aunque esa persona expíe y reciba el castigo del gobierno, robará de nuevo tan pronto como salga de la cárcel. Si se considera que el castigo de la cárcel es un tipo de expiación, entonces, ¿de qué sirve esa expiación? Por ello, Parikshit Maharaj preguntó, vienen 2 versos de sánscrito, él comparó la expiación con el baño de un elefante, porque el elefante se baña muy bien en el río, pero tan pronto como sale a la orilla se echa tierra en todo el cuerpo. ¿De qué le sirve entonces su baño? Similarmente, muchos practicantes espirituales cantan el Maha Mantra de Krishna y al mismo tiempo incurren en muchas actividades prohibidas, pensando que por cantar contrarrestarán sus ofensas. Ok, y ahora ya empieza Prabhupada a hablar de esa ofensa, la séptima namnum baladyasya hi papa buddhi. A ver, eso es todo sobre expiación. Pues vamos a volver al principio y voy a ver también un segundo, ver el sexto canto, primer capítulo, sexto canto, y los versos 9, a ver, ¿cómo era? 9 a 10. 9 a 10. Porque ahí también hay un significado, obviamente. So Maharaj Parikshit dice, sabemos que las actividades pecaminosas son dañinas, pues en la vida real vemos que los delincuentes son castigados por el gobierno y reciben el rechazo de la gente. También las escrituras y los sabios eruditos nos indican
que si cometemos actos pecaminosos, en la siguiente vida seremos arrojados a los tormentos del infierno. Sin embargo, a pesar de ese conocimiento, nos vemos forzados una y otra vez a incurrir en pecados, incluso después de realizar actos de expiación. ¿De qué sirve entonces esa expiación? Y aquí hay el significado. En algunos grupos religiosos, el pecador acude a un sacerdote, confiesa sus pecados, paga una sanción y de nuevo vuelve a cometer y a confesar los mismos pecados. Esta es la conducta de los pecadores profesionales. Las observaciones de Parikshit Maharaj indican que también hace 5.000 años era frecuente que los criminales expiasen sus delitos para de nuevo volver a cometerlos como si algo les forzara a hacerlo. Por esa razón, Parikshit Maharaj, basándose en su propia experiencia, veía que el proceso de pecar y expiar el pecado una y otra vez carece de sentido. Por muchos castigos que reciba, la persona apegada al disfrute de los sentidos cometerá actos pecaminosos una y otra vez hasta que se educa y aprenda la forma de abstenerse del disfrute de los sentidos. En el verso se emplea la palabra vivasha, que indica que incluso si no deseamos realizar actos pecaminosos, el hábito adquirido nos obligará a cometerlos. Por esa razón, Parikshit Maharaj consideró que el proceso de expiación no servía de mucho para salvarnos de las actividades pecaminosas. En el siguiente verso explica con más detalle las razones que le llevan a rechazar ese proceso. Sí, vamos a leer esto también porque es la cita de Prabhupada, 9 y 10, el significado es corto. A veces una persona, esa es la traducción del verso, a veces una persona muy atenta a no cometer actos pecaminosos nos vuelve a caer víctima del pecado. Por esa razón, ese proceso de sucesivos pecados y expiaciones me parece inútil. Es como el baño del elefante que se mete en el agua para limpiarse y darse un baño, pero tan pronto como regresa a la orilla, se arroja tierra sobre el cuerpo y la cabeza. Significado. Ante la pregunta de Parikshit Maharaj acerca de cómo puede liberarse el ser humano de las actividades pecaminosas para no verse forzado a caer a los sistemas planetarios infernales después de morir, Shukadeva Goswami respondió que el proceso para neutralizar la vida pecaminosa es la expiación. De ese modo, Shukadeva Goswami puso a prueba la inteligencia de Maharaj Parikshit y este pasó el examen al negarse a aceptar que ese proceso fuera genuino. Parikshit Maharaj está ahora esperando otra respuesta de su maestro espiritual, Shukadeva Goswami. O sea, toda esa parte en el Upanishad también es sobre este tema. O sea, a ver. No, yo he parado en el medio del siguiente párrafo. Pues creo que hay que leerlo todo y luego volveremos. O sea, de los 10 tipos de ofensas que se pueden cometer al cantar el santo nombre, esta ofensa es denominada Namno Balad Yasya Hipapa Buddhi, incurrir en actividades pecaminosas fundándose en el canto del Mahamantra Hare Krishna. En forma similar, ciertos cristianos van a la iglesia para confesar sus pecados, pensando que al confesar sus pecados ante el sacerdote y ejecutar alguna penitencia, se liberarán del resultado de sus pecados semanales. Tan pronto como se termina el sábado,
como hoy, y llega el domingo mañana, ellos reinician sus actividades pecaminosas esperando ser perdonados el siguiente sábado. Parikshit Maharaj, el rey más inteligente de su época, condena ese tipo de prayashchitta o expiación. Shukadeva Goswami, siendo igualmente inteligente, tal como corresponde al maestro espiritual de Maharaj Parikshit, le contestó y le confirmó al rey que su afirmación relativa a la expiación era correcta. No es posible contrarrestar una actividad pecaminosa con una actividad piadosa. Por eso el verdadero prayashchitta o expiación consiste en despertar nuestra conciencia de Krishna latente. Y vamos a hacer un párrafo más porque esto trata sobre este mismo tema. La verdadera expiación implica progresar hasta alcanzar el verdadero conocimiento y para lograrlo hay un proceso autorizado. Cuando alguien sigue un proceso regular de higiene, no se enferma. El ser humano debe ser entrenado conforme a ciertos principios que revivan su conocimiento original. A esta vida metódica se le denomina tapasya. Uno puede elevarse gradualmente a la altura del verdadero conocimiento o conciencia de Krishna por practicar la austeridad y el celibato brahmacharya, por controlar la mente, por controlar los sentidos, por abandonar las posiciones propias, dándolas como caridad, por ser declaradamente veraz, por mantenerse limpio y por practicar los yoga asanas. Sin embargo, si alguien es lo suficientemente afortunado como para asociarse con un devoto puro, podrá sobrepasar fácilmente todas las prácticas de control de la mente ejecutadas con el proceso místico de yoga, simplemente por seguir los principios regulativos del sendero de conciencia de Krishna, absteniéndose de la vida sexual ilícita, de comer carne, de drogarse y embriagarse, y de los juegos de azar, y dedicarse a servir al Señor Supremo bajo la dirección del Maestro Espiritual genuino. Srila Rupa Goswami recomienda este sencillo proceso. Yo pensaba que vamos a tardar mucho, a lo mejor, ya veremos. Eso es todo sobre el tema de la expiación. Entonces, ya, en primer lugar, si está todo claro, podemos ir poco a poco, o ya si hay alguna duda, pregunta, comentario en ese momento, pues adelante. Maharaj, Yes, please. eh, ah, en esta primera parte es como un comentario, pregunta. Nosotros reflexionábamos con Jayshree sobre que la expiación está muy relacionada, como lo dice ahí, con la culpa. Y la culpa es un condicionamiento cultural muy grande en Occidente por la herencia del cristianismo. Entonces, que está presente como transversalmente, como instalada. Entonces, esta idea de culpa siempre genera después la sensación de que hay que expiar lo que uno hace mal y que en el fondo muchas veces no necesariamente como lo tienen en los shastras, la tradición védica, no es muy de culpa, en realidad no hablan nunca de culpa. Eh, eh, Más bien hablan siempre de responsabilidad, como de hacerse cargo de lo que uno hace o de ir progresando en la vida espiritual. Pero la idea de culpa que está tan arraigada culturalmente, a veces como está transversal en nuestra cultura, a veces puede ser que uno se vincule al proceso de conciencia de Krishna con ese condicionamiento. Y, y a veces no lo haga a lo mejor con la mala intención de, como los pecadores profesionales que describe ahí, de hacer algo y después expiarlo, pero ese condicionamiento igual aparece y a lo mejor se manifiesta de otras formas, ¿no? A lo mejor haciendo otras cosas, pero tratando de ocupar el mismo mecanismo, que la culpa me hace reaccionar. Entonces, tal vez como a lo mejor es como un desafío como de limpiarse de ese condicionamiento, ¿no? Cómo avanzar con acciones pequeñas y concretas en sacarlo como de algo que está tan instalado culturalmente por la historia que tenemos en Occidente, ¿no? Porque,
es un comentario, ¿no? Sí, como un comentario, sí. Vale. Bueno, culpa, guilt, en inglés. Mira, a ver, déjame mirar un segundo. Si encontramos esto mucho, creo que no, porque tienes razón. No, normalmente no se habla mucho de esto, ¿no? En el contexto de las escrituras. Am, hmm, Vamos a ver cuando sale esto. Bhakti Rasamrita Sindhu. Hay en el capítulo 29 hay toda una sección sobre eso, sobre la culpa, a nivel trascendental, ¿eh? Y la definición simplemente es eso. Cuando una persona se recrimina a sí misma por haber cometido un acto inapropiado, ese sentimiento se llama culpa. Es lo que Rupa Goswami incluso también es de Rupa Goswami, obviamente. Pero claro, esos son todos como, a ver, ¿cómo creo que son como síntomas de éxtasis. También está lamentación, o sea, son expresiones de amor por Krishna. La culpa es en ese sentido trascendental, es una expresión de amor por Krishna. Pero bueno, aparte de esto, a lo mejor no se llama culpa, o sea, la palabra no se usa mucho. Aún así, lo que sí Prabhupada usa y es como un requisito para mejorar es regret, que es como, ¿cómo se llama eso? Arrepentimiento. Arrepentimiento, exactamente. No sé si podemos o queremos o se debería, es un sinónimo, el sentido de culpa y el arrepentimiento, o hay una diferencia. Y si hay una diferencia, ¿cuál es? Eso Eh, ya es pregunta para todos, ¿eh? Todo el mundo tiene que pensar y ayudarnos a entender eso bien. Porque el arrepentimiento es como casi un requisito, ¿eh? Para poder avanzar, porque si uno no se arrepienta, o sea, uno comete un acto inapropiado. Eso está como claro como la causa de sentir una culpa, ¿no? Si uno no se arrepienta, es como prácticamente un sinvergüenza, siguiendo cometiendo los mismos actos y bueno, no pasa nada, ¿no? No pasa nada, tampoco tengo que rectificarlo o corregirlo porque soy así, o estamos en Kali Yuga y todo el mundo somos iguales, o sea, no hace falta hacer nada al respecto. sí, Es como podría ser, ¿no? O sea, para no sentirse culpable. Si el sentido de culpa es algo impuesto por la cultura cristiana y es algo que en realidad no, a lo mejor ni siquiera consideramos bueno, a ver cómo lo entendemos. María Victoria tiene la mano en alto. No se oye, no se oye. Tienes que ir más cerca al micrófono, no sé. ¿Se escucha ahora? O aumentar el volumen de algo. También se puede aumentar el volumen en alguna parte del micrófono, cuando se habla. En las settings, o como se llamará, en el Zoom, si aprietas la flechita al lado del micrófono, te lleva a los, ¿cómo se pone? Audio settings. Y ahí el micrófono lo puedes, el volumen, subir o bajar. ¿Ahora? Un poquito, falta, ¿eh?
O a lo mejor es mi volumen, los demás cómo la escuchan. Yo tengo a 100%. Sí, Ahí sí, ahí sí. ahí, Sí. Vale, bueno, mejor. reverencias, Hare Krishna. Yo estoy pensando que el arrepentimiento puede ser como una lamentación por el Sí, acto que se cometió. Y sí. la culpa es la toma de la responsabilidad de ese acto que se cometió. Hmm, ¿qué pensamos? Interesante, yo lo veo diferente. Que la Ok, culpa es como un sentimiento donde espero que alguien me libere de esto que hice, de aquello que hice. Entonces acudo, por ejemplo, al sacerdote con la sensación que me libere y él me libera, pero yo no hago, a lo mejor no necesariamente reflexiono o sí puedo reflexionar, pero no me hago más allá cargo si ya me liberan. Entonces la sí. culpa me mueve a ser liberado por alguien diferente. Y en el arrepentimiento tal vez pienso que hay un ejercicio a lo mejor de un poco más de conciencia o de responsabilidad de algo que hice y cómo lo puedo reparar, no solo Hmm. esperando que alguien me libere. Entonces, esa distinción a veces veo entre culpa y arrepentimiento, que en la culpa solo a lo mejor alguien asume toda la responsabilidad de que me libere el sentimiento y en el arrepentimiento hay un ejercicio a lo mejor de más introspección. Puede. O sea, casi como, no, yo creo que sí es un resultado de esa visión cristiana o de la, como de la costumbre como Prabhupada señala, uno va una vez a la semana a la iglesia a confesarse y ya con la idea que ahora me va a dar, qué sé yo, 10 Ave Marías y no sé cuántos Padres Nuestros y esto, lo otro, y cuando lo hago ya no tengo más culpa, ¿no? Eso es un poco, es el sistema, ¿no? Y uno, si uno ya, por eso creo que el significado señala esto no sirve si no hay un cambio en el corazón, porque la siguiente semana hago lo mismo, porque ya sé, no importa lo que hago, yo simplemente voy, lo manifiesto y ahora depende de la gravedad de la cosa, a lo mejor en vez de 10 Ave Marías tengo que cantar 50. Pero bueno, hago 50 y ya, ya estoy otra vez libre para actuar de nuevo y cada semana, depende cuánto es, hago mis Ave Marías y ya está. Por eso no sirve, ¿no? Ese tipo de expiación, según esa explicación que hemos visto, y en la cultura védica hay algo parecido, hay lo que se llama prayaschitta. Es como eso, una confesión, uno luego tiene que hacer ciertas cosas, a lo mejor un sacrificio o dar caridad o lo que sea, y ya el sacerdote dice, vale, con esto ya estás otra vez, ¿no? Disculpado o limpia, purificado, pero no hay un cambio como no hay arrepentimiento, creo que ahí está la diferencia, ¿no? ¿No? Uno puede expiar, pero a lo mejor no hay arrepentimiento. Entonces, uno va a seguir con el mismo estilo de vida, no se va a mejorar. De Varshi, la mano arriba también. Hare Krishna, Gurudev, Hare Un Krishna. poco, también es muy flojo para mí, por lo menos para mí, no sé. Hare Pero va Krishna, a ser. ahí, Sí, 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 ahí. sí, Que mejor. yo puse, Gurudev, yo puse en el Google culpa y arrepentimiento. Ajá, Claro, en Google dice que la culpa es la emoción o la creencia de que uno ha hecho algo malo, tal como eso. estaba diciendo Prabhu más abajo. Y el arrepentimiento es el sentimiento de que uno siente cuando siente culpa y después arrepentimiento debe ser una acción Mm, de como de corregir, ¿no? eso es, claro, de eso se trata, de corregir, porque con simplemente culpa y expiación esto no ocurre. Claro. O sea, Yo, algo más. Gurudev, yo escuché en una clase también, Gurudev, que hace poco, sobre ese tema, que la expiación
en sí misma no limpia la conciencia. Puede que corte el lazo karmático, por ejemplo, si yo hice algo malo para alguien y puedo como ¿cómo se llama? Arreglar la situación con la persona, por ejemplo. No sé, si robé un celular, por ejemplo, le puedo devolver y puedo incluso pagar algo para, no sé, para Sí. que no me lleve la policía, ¿no? Entonces, el lazo karmático ahí como, bueno, lo corté, pero la conciencia no se liberó del deseo de robar. No, porque la próxima es más listo para que no te pillen. Exactamente. Y no tienes Entonces, que devolverlo y pagar nada. exactamente. Entonces, la expiación del pecado explicaban que no libera la conciencia del deseo de seguir pecando. Ese es el Eso es, problema de la expiación claro. misma. Sí, o sea, ya tenemos más claro. Prayashchitta es eso, o sea, eso está muy bien, ese sentido de la culpa, que es diferente de arrepentirse y luego hacer algo para que no ocurra otra vez. De eso se trata. Claro, de hecho hay una Um, cita también de Jesucristo que dice, arrepentíos, pero, o sea, y después no vuelvas a hacer lo mismo. eso es, de eso se trata. Sí, eso va a ser la explicación, luego eso del elefante y luego hay otra de las hierbas, cuando solamente se cortan, las raíces quedan en el suelo. En el momento cuando haya agua, brotan de nuevo. O sea, el arrepentimiento significaría extraer eso con la raíz para que no vuelva a ocurrir otra vez. Eso es la diferencia. Aquí tenemos otra mano. ¿Quién es Matías Galecio? Tiene un... Prabhu Madan Mohan. Hare Krishna Maharaj, Hare Krishna. ¿cómo estás? Soy Madan Mohan Das. Disculpe por no poner mi cámara, pero me acosté muy tarde, me dormí muy tarde anoche y me desperté hace poquito. No quería perder el momento de escuchar su Sí, aquí exposición. tenemos ventaja. Hemos tenido tantas horas adelantadas. Hemos tenido un año nuevo antes que vosotros. Bueno, Maharaj, la verdad es que este tema es súper interesante porque uno lo ve en la escritura. O sea, por ejemplo, en el arrepentimiento de Maharaj Parikshit, ¿no? Ahí se ve claramente eh, cómo él adopta una actitud después de arrepentirse de haberle puesto a Samika Rishi esta serpiente en el cuello, ¿no? Y a pesar de que fue un error accidental, porque eso explica el Bhagavatam, porque él venía con hambre, Sí, fatigado, sí. ¿no es cierto?, cansado, aún así la actitud que él tiene después de eso es asumir su destino. O sea, él Y en ningún momento... responsabilidad, ¿no? O sea, Mahamao habló de eso. Asumir la responsabilidad. Eso es muy importante. Exacto. Habrá, incluso lo considera justo y que está bien que sea así, ¿no? Pero una persona en general lo que hace es que se disculpa o siente culpa y se disculpa para evitar la reacción, ya sea la molestia, el enojo, la venganza. Y eso tampoco es una actitud genuina de arrepentimiento. No tiene que, o sea, no, arrepentimiento no tiene ni entrar. O sea, sí, el intento de disculparse o hacer algo con el sacerdote, o sea, cantar los Ave María, lo que sea, no tiene nada que ver con arrepentimiento. Es simplemente como escaparse, sí, de la reacción, ¿no? Porque uno tiene miedo. Exacto. Sí, uno por lo menos está consciente que ha hecho algo malo. O sea, hoy día, ¿quién va a la confesión? La gente piensa que la vida tal como está es como ¿no? normal y no hay ninguna culpa. Yo puedo hacer lo que me dé la gana y no pasa nada. O sea, eso de la culpa es un invento maligno de la iglesia para hacernos sentirnos mal, pero en realidad, ¿para qué sentirse culpable? ¿No es así? Así es. O sea, hemos avanzado, ¿eh? Ya no hay más sentido de culpa que decir arrepentimiento para nada. Y por lo tanto, sí, uno va ¿no? de cabeza al infierno en el sentido a una situación ignorante y perdiendo la vida humana prácticamente, ¿no? Porque la gente no les importa
actuar de cualquier manera y pensar que es normal, no pasa nada. Exactamente. All right. Devashi, ¿tu mano es nueva o es la de antes? Sí, es nueva porque cuando te estaba diciendo eso me acordé que muchas veces los cristianos se excusan o se justifican con la misericordia de Jesucristo y que a pesar de que ellos hacen algo, después se arrepienten y después vuelven a hacer, dicen, bueno, pero esa es como decir, ventaja o gracia la que tenemos los cristianos, que Jesucristo es muy misericordioso, Él entiende, Él va a perdonar y porque errar es humano. Ya. No, y justo esto Prabhupada lo criticó muchísimo, porque es una mentalidad de sinvergüenzas, que especialmente cuando se repite una y otra vez, ¿no? Eso de la confesión. Uno piensa, bueno, mira, Jesucristo, que sufra él y yo por hacer lo que quiera. ¿Qué tipo de conciencia es esta, no? Que vamos a... Ya no solamente yo, imagínate, millones y cuántos millones de cristianos hay, cada uno piensa así. Y el pobre Jesús ahí tiene cada día, cada hora, no sé cuántos miles y cientos de miles de actividades pecaminosas que tiene que sufrir. O sea, esto es una filosofía de lo más, no sé, de lo peor que existe. Sobre una sola pobre persona porque es muy misericordiosa. Descargar, todo el mundo descarga sus pecados, por favor. ¿Esto qué es? O sea, pero no funciona, ¿eh? Esto no funciona así. Es una ilusión. En fin. Ya no hay más manos. Vamos a ver, entonces. A ver. Hay un comentario en el chat, creo que Oh, es de Mani Manjari. a ver. Estoy en un lugar ruidoso, claro. Yeah. Bueno, sí, o sea, es claro, la idea es que ella habla de cambio de corazón. Hmm, Pues bien, a ver, oh, qué mala señal. Ok, creo que este tema lo hemos visto bastante bien. O sea, Maharaj Pariksit, eso para resumir, esa expiación que corresponde a la confesión, no sirve porque no cambia el corazón. De eso se trata finalmente, ¿no? Entonces, por eso está el ejemplo del elefante. Uno puede limpiarse, va a la confesión y luego se llega a la orilla y otra vez toma el polvo y se mete encima del cuerpo. O sea, saliendo de la iglesia, se ha confesado, se ha limpiado con los Ave Marías, lo que sea, pero vuelve a cometer los mismos pecados porque no hay cambio de corazón. Ahora, en la parte segunda, o la parte final de esto, ahora todo el párrafo habla de la verdadera expiación, que implica progresar hasta alcanzar el verdadero conocimiento, y para lograrlo hay un proceso autorizado. O sea, esto implica verdadero conocimiento porque hasta entonces no hay. Solamente pensando con expiación uno puede solucionar problemas significa una falta de conocimiento. Es una cierta ignorancia. O sea, el ser humano debe ser entrenado conforme a ciertos principios que revivan su conocimiento original.
Y esa vida metódica se le denomina tapasya. Y finalmente, la Prabhupada resume esa tapasya en estos 4 principios regulativos que tenemos y que en el momento de la iniciación uno promete a seguir. Y con eso, si se hace realmente, está como garantizado que uno progresará y uno va a despertar el verdadero conocimiento. Esa es la idea. Entonces, Srila Rupa Goswami aquí pone al final, recomienda este sencillo proceso. Ok. Algo más sobre esto, porque hemos hecho más de lo que pensaba. Porque se trata de... Devashi. Gurudev, en relación a tapasya, habrá diferentes tipos, me imagino, como tapasya para avanzar en la práctica espiritual, o tapasya, por ejemplo, para, no sé, para mejorar algún estado, algún aspecto material. Sí. Por eso Rishabdev habla de tapodivyam, no cualquier tapasya. Porque la gente, hace muchísima tapasya. Si analizas, bueno, imagina en Chile quizás más incluso, pero aquí también, obviamente. Justo hoy me contó un devoto aquí que conocía a una persona que trabaja en uno de estos supermercados, grandes, ¿no? Y son 12 horas al día, 7 días de la semana. y no llega, ¿no? El sueldo prácticamente para mantener la familia. Esto es, y no hay respiro. Es como 7 días, 12 horas cada día, imagínate. ¿Quién quiera, pero obligado por las circunstancias, eso es muchísima tapasya. Y mucha gente también se levanta muy temprano para ir al trabajo, qué sé yo. Ese tipo de tapasya obviamente no es lo de que se habla, pero también existe para lograr algo material. Pero ¿qué hacer, por ejemplo, porque los aspectos, digamos, de vida, por decir, material, también son como básicos y necesarios, pero aparentemente como que no trae un resultado ni garantizado ni duradero, pero son requeridos. A ver, explícalo mejor y da un ejemplo. Porque No parece sé, que por ejemplo, yo estudio horas y horas para hacer un concierto, pero no me dura ese estudio por toda la vida porque tengo que volver a hacerlo, porque el cuerpo es cambiante, la memoria se pierde, pero tengo que hacerlo porque si no, ¿cómo gano dinero? Pero no me dura. ¿No? O sea, ¿qué sentido tiene hacerlo? Esa es la pregunta. Bueno, ¿Por qué así los trabajos, como he mencionado este ejemplo, es lo mismo, ¿no? Uno hace 12 horas al día, 7 días de la semana, para llegar a cubrir las necesidades de la familia en un mes. Y después tiene que empezar de nuevo porque no dura, ¿no? La misma tapasya hay que repetir. No es que una vez que lo haces y ya hay un resultado que dura para siempre. No. Es como constantemente. Mientras vivimos en un cuerpo, ese tipo de tapasya puede haber, pero no se recomienda, a ver, ya finalmente, claro, uno va a decir, pero es necesario, ¿no? Y ahí está, esto sí es muy complejo, hasta qué punto, pero ya entonces tenemos que entrar en la vida
sea, la vida de hoy día que no es como debe ser. O sea, vamos a ver si se explica. Si se viviera según el Dharma y las cosas como Krishna las provee, esa situación no ocurre. A ver, normalmente las necesidades de la vida son comer cada día, es la primera necesidad. Y luego tener un lugar donde uno se puede refugiar, vivir, tener algo para cubrir el cuerpo y a ver, ¿qué más? O sea, hablamos de necesidades básicas. No son tantas, ¿verdad? Pero hoy día, por el Kali Yuga y por, qué sé yo, sí, la situación en general de las sociedades más bien occidentales, todo esto se ha cambiado. O sea, hemos creado una civilización con una vida tan artificial pensando que esto es como necesario, pero la mayor parte de esas actividades no es necesario. ¿No es así? Sí, ¿no? Entonces, estamos atrapados y por lo tanto uno dice que sí es necesario, no hay escapatoria. Y pues, ¿cuál es el resultado? Que uno sufre, obviamente. Y el remedio, Srila Prabhupada nos habló del famoso la vida sencilla y el pensamiento elevado. Pero lo tenemos al revés, ¿no? La vida complicada y el pensamiento muy sencillo. No, la mayoría de la gente vive así, no piensa mucho, ¿eh? O sea, piensa es como cuáles son los resultados del fútbol y poco más, ¿no? No sé. Estoy hablando pero a ver si alguien quiere aportar algo o por preguntas aclararlo un poco más. No sé si me explico. Yo creo que sí, porque este no es un tema nuevo. Lo hemos comentado varias veces. Todo el mundo ha leído también en las escrituras. Eh, hace poco, no sé si cuántos han visto el vídeo sobre el primer canto, capítulo 10, verso 4, cuando Maharaj Pariksit en su tiempo, ¿no? Todo estaba cubierto, lluvias regulares, las vacas mojando el campo con la leche que les prácticamente sale por sí sola porque están en una situación muy feliz, etcétera, etcétera. Y en ese significado, Prabhupada habla de esto, eso no es necesario. Esto no, todo prácticamente que tenemos hoy día, si analizamos lo que hay en una ciudad, más del 90% de las cosas son absolutamente innecesarias. No son necesarias para vivir, pero pensamos que son imprescindibles. Y por lo tanto, la gente está dispuesta a llevar a cabo actividades de mucha tapasya, austeridad, para tener esa vida artificial. Pero la tenemos porque nos hemos como el gusano en el cocón, ¿no? Que, o sea, estamos ahí dentro y lo hemos creado nosotros mismos y ya no vemos salida. Prácticamente no vemos salida. A menos que uno tiene tierra y vacas y se conforma con una vida sencilla, ahí no hay salida. ¿Qué salida hay? ¿Hace falta dinero? ¿Qué eso? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Antes que usted responda, usted dice que nosotros creamos una civilización así, pero en el tiempo, digamos, la cultura védica, por ejemplo, Gandhari, la esposa de Dhritarashtra, ella se tomó una tapasya que parece que no estaba prescrito por Shastra. Ella se puso la venda en los ojos. ¿Por qué? Porque su marido era Sí, ciego. sí. Y con eso ella generó mucho poder como poder místico, mucho sukriti, que después ella se lo pasa a Duryodhana para que no lo puedan matar.
pegándole en las caderas. Entonces, aparentemente funciona, ¿no? Vale, pero vamos a seguir ese ejemplo, no sé. Estos son casos tan excepcionales. O sea, tapasya hay de muchos tipos, pero estamos hablando de una tapasya diaria que la gente vive en el mundo hoy día, porque la vida exige, ¿no? No sé, el trabajo, por ejemplo, ¿no? De trabajar eso de 12 horas en ese caso, cada día para solamente comer. O sea, comparado con una vida en un campo donde hay suficiente tierra para cultivar y hay vacas que te proveen, no hace falta 12 horas, 7 días. Desde luego que no, y eso es la idea, de ahorrar tiempo para el cultivo de conciencia de Krishna. No trabajar como un burro día tras día para luego solamente tener un poco para comer. ¿Cuál es el ejemplo que Prabhupada da? El asno, ¿no? El burro, que tiene ¿cómo se llama? El washerman, el, El que lava. el que lava. El lavandero, El lavandero. lavandero que pone, bueno, Prabhupada lo pone en hyperbole, ¿no? 2 toneladas encima del pobre animal que casi no puede andar. ¿Y para qué? Que al final el amo le da un poco de hierba para que coma. Pero la hierba está al lado, no debería trabajar tanto, no hace falta trabajar tanto, pero él piensa que si no trabajo no como. Es tonto, por eso es burro. En fin. Podemos hablar, pero la realidad es esta, ¿no? Nos encontramos atrapados con un trabajo, con una familia que hay que proveer, que tiene que comer, y si no trabajo, pues no hay dinero. No, o sea, es toda una rueda que nos hicimos la vida muy complicada. Pero no es necesario, o sea, si, la verdad es esa, o sea, no es necesario. Porque bueno, ni siquiera tenemos que ir 5.000 años atrás, ¿no? Solamente unos cientos de años. O sea, la vida, si depende de la agricultura, era relativamente sencilla. La gente trabajaba, pero no 12 horas, 7 días sin parar. No sé. Pero pensamos que esto es una vida muy primitiva. Eso no, ¿quién quiere vivir así? ¿No? Entonces, ahí tenemos nuestro problema. No estamos dispuestos a... Maharaj, Yes, please. una pregunta con respecto a este tema que está hablando. ¿Cómo diferenciar entre necesidad y deseo? Ah, tú sabrás. Yo creo que todo el mundo lo sabe. Pero Prabhupada lo pone muy sencillo. Necesidad es lo que hace falta para mantener el cuerpo y el alma juntos. Eso ya, a ver, ¿qué significa? Eso es muy poquito. Es por eso, claro, de eso se trata, que es muy poquito y no hace falta para eso trabajar 12 horas cada día durante 7 días de la semana, que quizás es un ejemplo exagerado para muchos, porque yo trabajo solamente 8 horas, 5 días, ¿no? ¿Qué ventaja tengo? Pero no, es para mostrar que hay mucha actividad solamente para, sí, para satisfacer deseos que no son necesarias. Necesarios, ¿no? El deseo, sí, necesarios. O sea, mira ese significado. 10, o sea, 1.10.4 en el Bhagavatam. Es un significado muy fuerte, Prabhupada habla así, y eso habla cuando estaba todavía en la India, hace 60 años, el 62 o 63, escribe ese significado, ya hablando de hoteles y cines y esto, lo otro, y dice, no, ¿para qué? O sea, no es necesario, pero hemos creado una civilización donde todo el mundo piensa, sin esto, la vida no vale. No es como el famoso Lord Zetland, ¿no? Pregunta al hermano espiritual de Prabhupada si puede volverse brahmana. Y él dice, vale, claro que sí. ¿Y qué tengo que hacer? Pues no más comer carne, no más whisky, no más esto, no más otro. Y dice, imposible. No, imposible, eso es nuestra vida. Y así pensamos, es imposible.
¿no? Si no tengo whisky, si no tengo mi chuleta, pues la vida no, y si no, no puedo fumar o no puedo hacer esto, toda la vida, ¿para qué? ¿Para qué? ¿No? Solamente vivir así de sencillo, es primitivo, no quiero. Por eso el deseo es claro que manda, pero son deseos artificiales. Y por lo tanto sufrimos. Y ya está, a sufrir. Y no quejarse, ¿eh? Lo hemos elegido nosotros. Así va la cosa. Bueno, empezamos el año bien, ¿no? Entonces, Maharaj, disculpe, entonces, en base a lo que usted está diciendo, habría que tener un plan para simplificar la vida de uno. Ay, el plan existe también desde hace 60 años. Srila Prabhupada lo pone muy claro ya en los escritos cuando estuvo en la India y luego cuando vino para acá también, ¿no? Granjas, eso era su plan. Granjas donde la gente puede vivir sencillamente, realmente sencillamente y cubrir todas sus necesidades sin grandes esfuerzos. Pero no, ¿cuántas hay donde existe eso? Muy poco. Estamos en la ciudad, la mayoría, ¿no? De las personas, de los devotos, en la ciudad y ahí, y hay que sobrevivir como se pueda, según lo que hay en la sociedad, porque nosotros no podemos arreglar las cosas, ¿no? Nos vamos con el flujo, lo que fluye. Si va bien, si va peor, estamos peor, porque dependemos de lo que hay en nuestro alrededor y dependemos de la sociedad en que vivimos. Eso es así, ¿no? Los chilenos, no sé, hoy día, pero era como la economía mejor de Sudamérica, según he leído. Pero ahora no sé cómo se siente ahí, cómo está la cosa. Ahora con el nuevo presidente quizás todo va mucho mejor, ya veremos. ¿No? Ahora esperanza, ¿no? Hay por fin un joven de la izquierda, a ver si arregla las cosas. No un facha como antes. Gurudev, en relación a trabajo en la granja, por ejemplo, no es para contradecirle o para, ¿cómo se llama?, discutir, pero por ejemplo, en Rusia, cuando yo estudiaba en la etapa media, nos dieron a todos como un trozo de tierra que era prácticamente, digamos, gratis y que cada uno podía cultivar lo mínimo básico, ¿no? Que sería papa, zanahoria, beterraga, un poco de manzana, cosas así. Sí. Y era sumamente difícil porque eran 600 metros cuadrados y había que, desde empezando en mes de abril, para hacer brotes de tomates y todo, y después mantener eso durante Sí. varios meses, era prácticamente estar todo el día ahí. Porque no eran un par de calabazas que uno puso ahí para decir en algún momento, ay, qué lindo, tengo una calabaza de mi huertito. No, eran papas que estaban acechados por unos insectos colorados que se llama, que era todo el día estar sacándolo. Si tú no quieres pesticida, tiene que sacarlo en forma simplemente mecánica. El repollo era acechado por los gusanos. Y así, un montón de cosas, ¿no? Entonces, y además había que regar permanentemente y no había riego así como aquí en Chile hay riego automático, ¿no? Había que ir a una laguna para buscar el agua con baldes y después cosechar, ¿no? Era terrible desde mes de mayo hasta mes de octubre más o menos. Uno estaba ahí y si no, pierdes todo el esfuerzo. Entonces yo no sé si se justifica. Por ejemplo, no sé, Prabhu más abajo vive ahí, no sé si están sembrando papas, ¿no? A lo mejor lo compran a 3 pesos a un vecino que hay ahí, ¿no? No creo que siembran todo. No, o sea, claro, o sea, el ejemplo de no sé si era todavía Unión Soviética. Claro. Bueno, eso ya sabemos que ese sistema es también artificial. No, estamos hablando de la cultura védica donde hay 4 varnas y los vaishyas, con la ayuda de los shudras, se ocupan de la producción.
que sirva para todos. No es que todo el mundo tiene que hacer lo mismo, que cada uno con un trozo de 600 metros cuadrados. No, eso no era necesariamente la idea, ¿no? Que el kshatriya tiene que sembrar patatas para comer, o el brahmana incluso. No, o sea, los vaishyas saben cómo usar, o sea, hacen las cosas que produzca, y no hace falta insecticidas, desde luego. O sea, todo es como, no estamos viviendo en una situación que es artificial. Incluso ese sistema que tenía la Unión Soviética, o que puede haber otros países que no sé si hay algo similar. Claro que no funciona, porque eso no es según el plan que Krishna ha dado a la humanidad para que viva sin grandes dificultades. O sea, en realidad todo está al alcance cuando seguimos el proceso del Dharma. Pero si no, en el momento más que se desvía, más difícil es. Pero bueno, solamente era hablando teóricamente sobre ese tema de la tapasya, ¿no? Que, como tú dices, que hay muchas cosas que hay que hacer porque si no, luego uno no gana dinero. Pero claro, la tapasya sencilla es mucho menos que la tapasya que hoy día vivimos, debido a que la civilización es bastante artificial. Pero bueno, tampoco estamos hablando de eso necesariamente. Aquí se habla simplemente del sistema de tapasya para adquirir conocimiento verdadero, ¿no? La otra tapasya es, según las circunstancias, no podemos realmente evitar, porque ¿no? Hay que trabajar para vivir, sea de una u otra manera. Pero aquí la tapasya es más una vida metódica. Robert dice, ¿no? La vida metódica se le denomina tapasya. Y así uno se eleva gradualmente a la altura del verdadero conocimiento. Ya son para mí ya 1 hora y pico ha pasado. Podemos pensar más en esto. Volveremos la semana que viene al mismo tema quizás. Y mientras tanto, no sé, apuntar algo o pensar algo para concretar más exactamente cómo entender todo esto. All right. Algo importante de último minuto, o si no, terminamos aquí. ¿Vale? ¿Todavía qué hora es ahí? ¿10 de la mañana? Mediodía, 12:05. Oh, ok. Sí, aquí son las 5:06 de la tarde. Y ya se está oscureciendo. Aquí ya, ahora ya cae, el sol ya se va. Y pronto en media hora habrá noche. Muy corto el día aquí de momento. Está todo al revés. Ahí estáis disfrutando de los días más largos del año. Aquí estamos en los días más cortos. Ok. Vamos a terminar aquí. Ya ves que mi fondo es ya oscuro, ¿verdad? Antes había algo de luz. Ya no hay más. Ok, Srila Prabhupada ki jai, Srila Rupa Goswami, Uparishamrita Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Hare Krishna.